Hola, hola, buenos días, bienvenidos a este tiempo, este espacio. Qué bendición el poder estar con todos ustedes en esta hermosa mañana de viernes 5 de junio del 2020. Qué bendición el poder estar con todos y cada uno de ustedes iniciando este día, entregándoselo al Padre y escuchando esta hermosa adoración de Kelly Speaker. ¿Tú superas? Qué bendición poder adorar al Señor desde temprano y poder decirle: Señor, tú eres grande, tú superas todo lo que muchas veces lo conocemos en la palabra, lo conocemos muchas veces, nos han platicado, ¿verdad?, de lo que Dios hace, lo que Jesús hizo y lo que Jesús sigue haciendo. Pero cuando se presenta en nosotros, olvídense, supera todo lo que nos hayan dicho, ¿verdad? Qué bendición el que podamos estar esta mañana con todos ustedes. Bendiciones a David, a Naye, a Ame. A David, bendiciones, mi amigo, Dios te bendiga. a Ketita, Yesilú, bendiciones a todos los que se están conectando desde temprano, que están siguiendo esta transmisión. Oscar, bienvenido. Tere, Claudia, Yesilú, y a todos los que están conectándose. Elvita, bendiciones. A todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo, qué bendición el que podamos estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios, poniendo las cosas en las manos de Dios, poniendo nuestra vida en las manos de Dios. Ayer platicaba un testimonio en la tarde. Qué bendición es el depender de Dios. Cuesta trabajo depender de Dios, cuesta trabajo porque tú quieres ver resultados inmediatos y en el momento, porque estamos acostumbrados a eso. La misma vida nos está acostumbrando, el mismo estilo de vida, el ritmo de vida nos está acostumbrando a tener las cosas en el momento, pero los tiempos son de Dios, los tiempos son conforme a la voluntad de Dios y debemos de aprender eso, ¿no? No es a nuestro ritmo ni a nuestros tiempos. Y creo que es importante el que podamos poner las cosas en las manos de Dios, porque es el mejor lugar, que podemos tener es ahí, en ese lugar, en las manos de Dios, en donde sabemos que Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él tiene el tiempo, Él tiene todo. Entonces, qué mejor que ahí sea en ese lugar donde estemos nosotros reposando, que estemos depositando nuestra confianza. Amén. Y quiero saludar a cada uno de los que hoy están conectándose. Qué bendición, repito, el poder compartir un tiempo de la palabra de Dios en un viernes, un rico viernes, una mañana hermosa, una mañana preciosa, mañana como todas las mañanas que el Señor nos regala. Cada mañana nos regala una hermosa mañana. Edith, muy buenos días, Edith Vargas. Si nos pueden ir poniendo también de dónde nos están mirando, será muy muy padre para conocer de dónde se están conectando, de qué parte del país o qué parte del mundo. También ya ven que luego se conectan, tenemos hermanos en España que están conectándose, en Chile, en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en Estados Unidos. Entonces me gustaría saber de dónde nos están mirando, de dónde nos están visitando en esta mañana. Y bueno, pues tenemos nuestra tercera sesión de el llamado de servir. Y estábamos viendo algunos tipos de llamados que Dios le hizo a cada uno de los apóstoles, en ese tiempo los discípulos, el cual nos llama mucho la atención que decían: síganme, sin conocer a Jesús, sin saber que a dónde irían o cómo, qué depararía. Pero el Espíritu Santo los redarguyó, el Espíritu Santo los movió. ¿Quién era Jesús? Porque no cualquiera agarra y deja sus cosas y se va a buscar a Jesús. Y esto nos da el ejemplo a nosotros cuando nosotros compartimos la palabra o cuando nos compartieron la palabra.
y nos dijeron, Jesús es la respuesta, Jesús es lo que necesitas en tu vida, Jesús es... muchas veces rechazamos ese llamado. Y no es que el pastor, no es que el amigo, no es que el vecino o la persona que se haya acercado a ti haya querido hacerlo, sino realmente Dios utiliza a las personas para llamar a su gente, para hacer el llamado. Entonces muchas veces hacemos, no, pues no es mi tiempo, es a los tiempos de Dios, yo no, ahorita no, gracias, ¿verdad? Esa parte de ahorita no, gracias. Me acuerdo cuando me invitaban a participar por primera vez a alguna iglesia cristiana, yo decía, no, ahorita no, gracias, no es mi tiempo. Y rechazaba yo ese llamado que Jesús me estaba haciendo. Cuando Jesús pasó y yo me visualizo como Simón Pedro, como Andrés o como Felipe o como ellos que estaban trabajando y que les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres, dejen lo que están haciendo, ya no, o sea, esa parte yo me acuerdo mucho que fue como, me visualizo mucho en eso, ¿no? En ese llamado en donde el Señor me llamó y yo dejé todo por seguir al Señor. Y créanme que Dios te respalda, créanme que Dios bendice a los que son fieles, a los que escuchan su llamado y lo siguen. Porque debemos entender cuál es el llamado. ¿Cuál fue el llamado de los discípulos? ¿Para qué fueron llamados los discípulos en ese momento? Una, fueron para aprender. Por eso se llamaban discípulos. Porque el discípulo es aquel que aprende, aquel que está está en capacitación. Es un estudiante. Y quiero que nos vayamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y leamos estos versículos que a continuación vamos a decir. Desde el primero. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En este momento, Jesús llama a sus 12 discípulos y les da esa autoridad ante los demonios y ante la enfermedad. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés, que es su hermano, Jacobo, que es Santiago, y Juan, estos 4 hermanos. ¿Se acuerdan los primeros llamados? Ok. Después, Felipe, Bartolomé. ¿Se acuerdan que Bartolomé y Felipe estaban juntos? Y que eran israelitas y eran personas que estaban dedicadas a la palabra, que conocían la palabra de Dios. Llevan 6. Tomás, que no hay registro del llamado de Tomás, pero ya comienza a aparecer Tomás, otro pescador. Mateo, que era un publicano, que era un servidor público. Jacobo, otro Jacobo. Lebeo o Tadeo. Simón y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino
de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el propósito de los 12 discípulos era primero compartir el evangelio a los israelitas, no a los gentiles, a los israelitas. Era la primera comisión que tenían los 12 discípulos. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. No os probéis de oro, no probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, que no llevaran nada de valor, sino que fueran lo más naturales que ellos son. Dice que, y fue la encomienda que les dio Jesús a sus discípulos, el ir por las ovejas perdidas, por la casa de Israel. Ya tenían conocimiento, porque habían visto a Jesús hacer señales, hacer prodigios, ya tenían conocimiento de cómo orar, ya tenían conocimiento el cómo llegar y sanar a enfermos por medio, porque lo habían visto con Jesús, me refiero a eso. Quiero ir a Marcos 3, quiero que me acompañes a Marcos 3 y podamos ver ese mismo llamamiento, pero en el enfoque de Marcos. Dice Marcos 3:13. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso. Ojo, en Mateo dijo, llamó a los 12 discípulos. Aquí dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él. El hecho de que tú hayas tenido el llamado de Dios, el hecho de que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, es porque Él quiso llamarte. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. ¿Ok? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y vuelve a nombrar a los 12 discípulos. Y vamos por favor al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y quiero ver quiero que vean cómo Lucas define el llamamiento de los 12. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios, Jesús, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, nuevamente dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol, lo hemos dicho, para que no les cause conflicto, es enviado, ¿sí? Siervo, enviado. Entonces, ¿por qué los llamó apóstoles? Porque los llamó para enviarlos. ¿A qué? Pues a sanar, a orar por los enfermos, a sacar demonios, a predicar el evangelio. Entonces no se le fundan los fusibles con la palabra apóstol. Apóstol es también parte de el llamamiento del Señor, que es simplemente y es el enviado, ir y predicar el evangelio. Entonces, si en su momento usted está activando esta parte lo que el Señor está diciendo, que usted es un enviado, usted es un enviado del Señor para predicar el evangelio. Ahora, que si le crea conflicto a la palabra apóstol, pues cámbiela por enviado, cámbiela por siervo, por esclavo del Señor, ¿verdad? Al fin de cuentas, la palabra apóstol es enviado. Entonces, seguiremos siendo discípulos nosotros. Toda la vida estaremos aprendiendo. Somos discípulos de Cristo.
Pero también tenemos comisión, porque no nos podemos quedar sentados cómodamente en nuestra casa, no nos podemos quedar cómodamente sentados. Bueno, yo soy discípulo del Señor, cumplo con la ley, o la palabra, perdón, cumplo con los mandamientos, cumplo, los domingos voy a la congregación, me conecto en las conferencias o en las prédicas en internet, soy honrado en mi casa, soy un padre de familia honrado, tengo a mi esposa bien, a mis hijos bien, soy un cristiano. Cuando se abren cursos, cuando se abren capacitaciones en la iglesia, asisto a las capacitaciones en la iglesia, conozco la palabra de Dios, he leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, me he instruido en el estudio de la Biblia para conocer más de Dios. Ok, muy bien, qué bueno, eso es muy importante que lo llevemos a cabo en nuestra vida. Pero algo que no podemos dejar afuera de todo lo que hemos hablado ahorita es el servirle al Señor. Porque si fuiste llamado, es para servirle al Señor. No fuiste llamado nada más para vivir una vida buena, un buen vivir, un buen estar, o para salvación de tu vida, para tener vida eterna. No fuiste llamado a eso, y lo hemos platicado muchas veces. Fuimos llamados a servir. Yo te haré pescador de hombres. Yo te enviaré a predicar las buenas nuevas. Yo te envío a que ores y sanes a enfermos, porque tú tienes en este momento el poder del Espíritu Santo en ti. No esperes a que Jesús Cristo baje y te diga, te mando con el poder del Espíritu Santo. No, porque dice la palabra de Dios que todos aquellos que reconocieron a Jesús Cristo, ¿verdad?, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si vemos en Hechos 1, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, que nos quede clarísimo esta parte. No podemos estar dudando que si tenemos el poder, ya lo tenemos. El Espíritu Santo está en nosotros, y nuestra comisión es llevar la oración, llevar palabra de Dios, llevar el Evangelio de Cristo, que es el arrepentirse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que seguir el mandato y la ordenanza de Jesús Cristo. Entonces, esa parte es a la que íbamos a llegar aquí al final de esta miniserie, que es llamado para servir. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Jesús escogió a las personas que le iban a servir porque les dio la confianza. En ti está depositada la confianza para ir a predicar el Evangelio, para ir a orar por el enfermo. No dijo, bueno, ya que están estos 12, primero hagan una congregación, elijan al pastor, y luego que el pastor vaya y predique, y luego que el pastor vaya y ore, y luego que el pastor vaya y eche fuera demonios, y luego que el pastor no. No, aquí no dice así. Aquí le dijo a todos, vayan porque en ustedes ya está el poder, les dio poder. Dice que aquí a ellos les dio poder, les dio autoridad delante de los demonios, les dio poder para sanar enfermos, les dio poder. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos esa autoridad para orar. Por eso dice unos por otros, interceder. Ya nos enseñó el Maestro, ya nos enseñó Jesús cómo se hace, ya leímos los evangelios, ya leímos cómo Jesús lo hizo.
Ahora ve, dice la palabra de Dios, porque cosas grandes, más grandes de lo que has visto, harás en mi nombre. En mi nombre, dice Jesús Cristo. Ya aprendiste, por eso es muy importante leer el Evangelio o los Evangelios, todos los Evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, todos tenemos que leerlos. ¿Por qué? Porque vienen diferente enfoque, obviamente, pero nos vamos a dar cuenta de detalles que en algunos, que por ejemplo que en Lucas no vienen, que Juan sí vienen, que Mateo. Hay algunos detalles, hay algunas enseñanzas que en algunos otros no viene, pero por eso tenemos que leer todos los evangelios para comprender y entender y razonar lo que Jesús Cristo estuvo haciendo, predicar el amor entre unos a otros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estar poniendo a Dios en primer lugar, el arrepentirse. Acuérdense que lo primero que predicó Jesús Cristo fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice en Mateo 4, 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje que Jesús Cristo dijo. Entonces, si empezamos a estudiar los evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Este es nuestro llamado a hacer, a servir. Oye, pero yo nunca he orado por un enfermo. Pues ponte a leer cómo oró Jesús para sanar. Oye, pero es que me sorprende porque Jesús oró por personas que estaban muertas y resucitaron. ¿Qué crees? Dios te ha mandado también a eso. Y no te sorprenda el día que te llegue el momento y que estés en ese escenario y que tengas que poner manos en una situación de este tipo y estés orando en ese momento para resucitar a alguien. No te sorprendas, porque para eso fuiste llamado. Y me imagino las caras de muchos ahorita. ¡Wow! ¡Qué terror! Estar frente a un cadáver y que te digan, ponte a orar. No es el conocer la palabra, no nada más es el vivir la palabra, no nada más es el congregarte, no nada más es el decir que eres cristiano, no nada más es estudiar la palabra, no nada más es escudriñar las escrituras, no nada más es orar, no nada más es ayunar, sino es servir. ¡Wow! Ahí en el servicio, ustedes van a sentir el poder del Espíritu Santo que sale de ustedes. Porque ya lo tienen. Porque ya está en ustedes. Amén. Entonces, de tal modo, Él está escogiendo y Él escogió a sus discípulos, Él está escogiendo a las personas que le están sirviendo y no nada más que estén calentando una butaca o una silla en la congregación. Discúlpenme, pero Dios no te llamó a calentar una butaca en la congregación, Dios te llamó a servirle, a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Amada familia, tenemos que entender esa parte, que nosotros somos utensilios delante de Dios, que Dios nos usa conforme a nuestros talentos, lo vimos, que le dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Que utilizó diferentes tintes y matices en sus discípulos, un servidor público, unos pescadores. Lucas se refiere en que pudo haber sido médico por la forma en que escribe el Evangelio y con la forma en que se enfoca más en los milagros de sanidad. O sea, escogió diferentes matices para que ocuparan sus talentos y dones para su servicio. Dios te provió de talentos y de dones para su servicio. Todo lo que sabes hacer, todo lo que haces y lo haces muy bien, es para su servicio. Eso tiene que quedar claro. Dios te escogió porque tienes talentos, dones que Él te ha dado para que los ocupes para su servicio, así como a los discípulos. Eres un enviado,
Dios te está enviando a que prediques el Evangelio. Dios te está enviando a que hagas discípulos. Dios te está enviando a que ores por los enfermos. Dios te está enviando a todo esto que es hermoso. Dice que los envió con poder. Amén. Amada familia, yo espero que esta miniserie de llamados para servir, yo creo que debe de inquietar tu corazón para que te sientas útil. Muchas veces, y lo quiero hacer con mucho respeto, muchas veces es que ya tengo cierta edad, ya tengo 60 años y pues me siento inútil. ¿Qué crees? O ya tengo 70 años y me siento un mueble en la casa. Porque ha pensado así la gente, me siento como un ropero en la casa, me siento como un mueble, no me siento útil, me siento inútil. Y pues aquí en la familia nadie me pela, y empieza una depresión muy fuerte. ¿Qué crees? Déjame decirte algo, estás mal. No te puedo decir, ay, pobrecito de ti o pobrecita de ti, porque nadie te mira y nadie te valora y nadie te hace caso. ¿Qué crees? Estás mal porque Dios te puso con un propósito de servirle, y entonces te preguntaría, ¿qué estás haciendo? No puedes sentirte un inútil porque Dios te dio talentos y te dio dones y te mandó a servirle. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sabes qué? Párate temprano, échate un bañito, lo que tú quieras, arréglate, préndete, ponte las pilas, porque el Señor te está diciendo, yo te llamé con un propósito de servir. Con tus dones, con tus talentos. Moisés fue ocupado, ya era anciano cuando fue ocupado Moisés, 80 años tenía. No te puedes sentir inútil en tu casa, o no te puedes sentir desaprovechado, es que nadie me hace caso, no sé qué hago aquí. Sabes que yo sí sé qué haces ahí. Y esto es para todos, no nada más para las personas de tercera edad. Esto es para todos. No puedes quedarte sentado en tu casa esperando a que pase el tiempo. Tienes que trabajar en la obra del Señor. Hay miles de almas que están afuera sufriendo en agonía espiritual, que no tienen la luz que necesitan, que es Jesús. Pero tú sí la tienes, y por eso fuiste llamado para ir a predicarles, para ir a orar por los enfermos. Ok, no puedes salir en este momento, estamos de acuerdo, tenemos un proceso que estamos viviendo. Yo les he dicho, una llamada. Es la forma de viajar ahora, una llamada. ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás, compadrito? ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás, vecina, vecino? Oye, supe que pasó esto, no te preocupes, Dios está contigo, mira, Dios es un Dios. Dios te va a ocupar, Dios te va a dar las palabras. Por eso es importante también el escudriñar la Escritura, el estar hablando palabra de Dios, ¿sí? Y es muy fácil el predicar. Ahora, ¿no se te da? Cómprate unas de estos que se llaman postis. Estas hojitas. O bueno, hay unos pedacitos de papeles que tengas. Yo me vi muy fresa. En pedacitos de papeles. Y escribe el plan de salvación. ¿Ok? ¿Cómo voy a decirle que reciba a Cristo y por qué Jesús Cristo vino al mundo? Agarra 3-4 versículos en donde dice Jesús Cristo vino de tal manera amó Dios al mundo que amando a su Hijo unigénito para que todo el mundo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo escribes, lo apuntas en tu Biblia, ya los tienes marcados, y cuando estés haciendo tus llamadas ya tienes ahí tu guión para ir diciendo para que reciba a Cristo en su corazón, para que ore. Si sabes que está enfermo, que pasó una enfermedad, o que está enfermo, que murió alguien de su casa, no sé, dependiendo
Ve buscando en tu Biblia, en la Biblia de la palabra del Señor, mensajes que son adecuados para el momento que está pasando. Cuando yo voy a orar por alguien, cuando le pido al Señor, cuando me piden que vaya a orar por alguien, primero investigo sobre qué voy a orar. Ya me dijeron que pasó esto, me meto en oración y digo, Señor, dame la palabra para estas personas. Empiezo a investigar algunos versículos que puedo utilizar para llevar a los pies de Cristo, en el caso que no conozcan de Cristo, para que el corazón de ellos pueda ser bendecido y pueda ser consolado, dependiendo de la necesidad. Y me pongo a escribir, entonces ya llevo yo ya mis hojitas para saber qué es lo que voy a hablar y qué es lo que voy a decir. No es difícil el predicar, no es difícil ir a orar por las personas. Solamente es voluntad. Así como Pedro, así como Andrés, que lo único que hicieron es dejar sus redes y siguieron a Jesús. Así como los 12 discípulos que dejaron todo lo que estaban haciendo por seguir a Jesús, así el Señor te está hablando en esta mañana, está diciendo, hijo, hija, es tiempo de que prediques, es tiempo de que vayas y compartas el evangelio, es tiempo de que vayas y ores por el enfermo, es tiempo de que sirvas, es tiempo de que me sirvas, probablemente probablemente por tu edad o por algo eres inútil, ya no sirves para un servicio secular, pero déjame decirte, hija, déjame decirte, hijo, que yo te necesito para predicar, yo te necesito para expandir el reino de los cielos. ¿Tienes un móvil? Habla por teléfono en estos tiempos. Mándales unos WhatsApp. Con lo que tengas, predica. Con lo que tengas en las manos. ¿No tienes para ir a imprimir y para comprar algunos versículos ya impresos? Escríbelos en hojitas. Y el día de la plaza o el día que podamos salir esto, regala las hojitas a todas las personas. Habrá unos que los tiren. Habrá uno que lo lea y que lo guarde. Y pueda salvar esa alma. Hay muchas formas de predicarle a la gente. Hay muchas formas de acercarse a la gente. Tenemos que aprovechar. Pero primero tenemos que nos caiga razón de que nosotros somos siervos del Señor. Déjate el hijo. Porque para mí el decir hijo de Dios ya es un nivel. Somos siervos. Acuérdense algo que dijo Jesús Cristo en una parábola. Siervo fiel. Porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Con lo que tengas en tus manos, hazlo. Con lo que Dios te ha dado que esté en tus manos, úsalo para predicar y compartir el evangelio. Tenemos que activarnos, familia. Tenemos que analizar y entender que estamos llamados para amar y para servir. Vivir, amar y servir. Vivir porque al recibir a Cristo tenemos una vida y una vida nueva. Una vida eterna. Amar porque conforme conocemos la palabra de Dios, entendemos que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No puedes amar al prójimo y a ti no te puedes amar. No, tienes que amarte a ti y al prójimo. Y después servir. No te puedes quedar, no te puedes estancar, no puedes decir que no sirves para nada cuando Dios te dio dones y talentos. No puedes decir que no sirves para nada cuando eres una pieza. Por algo te llamó Jesús Cristo. Por algo te escogió. No es que yo no sirvo para nada. Es que yo me siento inútil porque el pastor no me ha llamado para la alabanza o el pastor no me ha llamado para darle la bienvenida a la gente. Y es que yo siento que soy inútil porque en la iglesia no sirvo para nada. ¿Qué crees? Eso es lo de menos. Te lo puedo decir así abiertamente. Ese servicio en la iglesia es lo de menos. Ay, pastor, sí.
Ese servicio en la iglesia es lo de menos. ¿Sabes una cosa? Y lo pongo así y a lo mejor me llegan pedras, pero ya lo de menos, no me interesa agradarle a la gente. Para cantantes, el Señor tiene 24 por 24 ángeles que le están alabando. 24 por 24 hablando de horas. Diario, a toda hora, hay ángeles que le están alabando allá arriba al Señor. ¿Tú crees? ¿Tú crees que ese servicio sea tan importante? ¿Sí me explico? Lo más importante es ir a predicar el Evangelio, ir a ganar almas, con tu testimonio, con tus talentos. La visión del fuego de su gloria dice, con amor salvar almas para el reino de Dios en cualquier lugar en donde estemos, mediante nuestro testimonio, dones y talentos, generando personas y hogares prósperos llenos del fuego de su gloria. Esa es la visión del fuego de su gloria. Con amor salvar almas para el reino de Dios en cualquier lugar en donde estemos mediante nuestro testimonio, dones y talentos. Eso es lo más importante, ir a predicar el Evangelio. Es que el pastor no me ha llamado, me siento inútil porque en la iglesia no sirvo, no hay ningún ministerio para mí en la iglesia y como que no encajo y pues olvídate. No busques un ministerio en la iglesia. Busca servirle a Dios, busca agradarle a Cristo Jesús con tus dones y con tus talentos para ganar almas, con tu testimonio. Ese es el verdadero servicio. Amén. Amada familia, que Dios les bendiga, que tengan un excelente... Aleluya. Amén, dice Lili, la mies es mucha y los obreros pocos. Amén, gloria a Dios. Voy a leer tantito, voy a detenerme. Al fin hoy es viernes, vamos a detenernos tantito antes de despedirnos. Dice, a ver, vamos a leer desde arriba. Cuando les dije, pongan de dónde están, desde Pachuca, Edith Vargas, ¿quién más? De Tizayuca, Elvita, de León, Guanajuato, Claudia, mi hermano José Luis, saludos. Voy a tenerme tantito para estar leyendo aquí. Dice, nací en la Grey cuando niña, no entendía el rechazo, siempre supe que estaba en el lugar correcto. Amén. Luego dice, buenos días Ivonne, mi papá, Padre Celestial bendiga nuestro día, amén. Claudia, bendiciones. Lili, aleluya, Lili, santo. Dice Adelita, buen día, bendiciones. Así es, pastor, como se necesita un llamado por lo... ¿Cómo dice? ¿Cómo se necesita una llamada por lo menos cuando uno necesita de Dios más que nunca? Es cierto, amén, ahí está. De repente una llamadita, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Estamos orando por ti. Qué bendición, qué bendición. Dice Claudia, no dudemos cómo somos nosotros solo. Está en nosotros. Amén. Él nos da las palabras indicadas. Amén, Claudia, así es. Amén, gloria a Dios. Tienes razón, pastor. Esas instrucciones es obediencia que Jesús no pide ir a predicar, nos pide predicar el Evangelio. Gracias, Padre, por elegirme como tu sierva. Amén, amén, amén. Mateo 9:37, que decía Lili, la mies es mucha y los obreros son pocos. Nadie quiere meter las manos. Todos quieren congregarse. Bueno, ojalá. Todos quieren estar ahí atentos a la palabra. Pero, ¿quién quiere meter las manos? Y aquí es todos metemos las manos. Todos metemos las manos. Gracias por esta vitamina, José Luis. Amén, gloria a Dios. La gloria para Dios. Carmen, buenos días. Gracias Dios por la palabra. Vitamina.
Es que la otra vitamina es más poderosa, José Luis. Dios te bendiga, Emita Campos. Y bueno, familia, que tengan un excelente día. Ustedes están llamados para servir. Ustedes están llamados para vivir, amar y servir. Son siervos de Dios, que no se les olvide. A donde quiera que vayan tienen que predicar el Evangelio, a rescatar almas, a amar al prójimo, a predicar el Evangelio de Jesucristo, el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a ti mismo y la vida eterna en su muerte y resurrección. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este día. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el hacer y el estar, Señor. Gracias porque has inquietado nuestros corazones para buscarte. Señor, que en esta miniserie que fue llamados a servir, podamos entender, Señor, que tú buscas, Señor, discípulos y apóstoles que vayan y que prediquen, enviados que vayan y que prediquen el Evangelio, tu Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias porque te fijaste en nosotros, que siendo nada, Señor, tú te fijaste en nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Úsanos. Queremos utilizar los dones y talentos para honrarte y para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, y te pedimos que sigas ministrándonos con la unción del Espíritu Santo para ir a orar por los enfermos, para ir a llevar tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, aquí estamos. Somos útiles en tus manos. Ilumínanos, Señor. Gracias te damos por tu amor y por este día lo ponemos en tus manos. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este día, sé el proveedor y el sustento de nuestros hogares. Gracias, Padre amado, por tu infinito amor, porque nos has escogido, porque nos has guardado. Bendice a todas las familias que hoy se conectaron y que están escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu unción, Señor, poderosa en cada hogar. Que el fuego de tu gloria fluya, Señor, en cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús Cristo, Señor, llévanos con bien, Señor, y que podamos ser útiles delante de ti, mi Dios. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús Cristo. Amén, amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les mire benignamente, que les conceda paz, shalom, en el nombre de Jesús Cristo. Familia, nos vemos hoy 6 de la tarde en oración por las familias y nos vemos mañana. Acuérdense que mañana es preguntas y respuestas. Mañana sábado a las 8 de la mañana aquí también en Buenos Días, Señor. Por cierto, ya contesté las preguntas que se quedaron pendientes hace 8 días, el sábado. Ya las contestamos, ahí las dejamos por escrito en las preguntas que hubo hace 8 días. Si gustan ver las respuestas, que las que no se pudieron contestar en ese momento, ya fueron contestadas. Espero que haya sido de bendición también lo que estamos haciendo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos. Y bueno, pues hoy nos vamos con esta adoración. Hoy no va a haber shofar. Hoy prefiero terminar adorando al Señor y iniciando esta mañana con esta adoración. Que Dios les bendiga.